Hoy quiero presentaros el manga de Bloodborne. Así es, además del cómic que Norma publica en nuestro país, y que es un poco más genérico, en esta ocasión os traigo el manga enfocado en la vida de Lady Maria. Así que aprovechando que su autor original me ha dado permiso para hacer esta review, os presento Lady Maria and the Old Hunters, el manga. Lady Maria and the Old Hunters cubre todos los agujeros de guión que el DLC homónimo tiene, aportando nuevos datos nunca vistos y muy bien integrados en el lore. Pero como suele decirse, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que comencemos con la review. El primer episodio, El Encuentro, nos muestra cómo Maria y sus padres se dirigen hacia Byrgenwerth, pues el padre acaba de ser admitido como erudito, y dicha posición aumentará un poco más, si cabe, su reputación. Su mujer no ve el cambio de aires muy claro, pero tras preguntarle a Maria si no se aburrirá mucho al pasar de un castillo a una institución académica, y ver cómo su hija le dice que mientras esté con ellos todo irá bien, Esto se va a poner feo. se queda un poco más tranquila. Y como suele pasar en estos casos, la tragedia se cierne sobre nuestros protagonistas. Pues una de las tantas bestias que pueblan Yarnan ataca su carruaje, matando a su conductor primero y posteriormente a los padres de Maria, quienes habían salido a ver qué pasaba, muriendo ante los ojos de su hija. Aquí también veremos por primera vez cómo Maria se ve obligada a usar a Rakuyo, pues ante la amenaza de ser despedazada, decide empuñarla, y no sin esfuerzo y armándose de todo su valor, consigue matar a la bestia. Pero cuando creía que todo había acabado, descubre que tras esta había otra. Y justo cuando los dientes de la bestia estaban a punto de alcanzarla, ocurre algo inesperado. Y es que el animal cae abatido ante ella. Su salvador resulta ser German, quien se disculpa tanto por la pérdida de sus padres como por lo sucedido, ya que estas bestias eran su presa y les había perdido la pista, pero le promete que él se encargará de la que queda, ya que el lobo solo había quedado aturdido. Y así, y tras erradicar a la amenaza haciendo gala de sus extraordinarias habilidades como cazador, German le pregunta su nombre. Y de este sangriento modo es como se nos narra el encuentro entre estos dos personajes. En el siguiente capítulo, y tras el entierro de sus padres, es donde empezarán a aparecer los personajes más conocidos del lore, como Lawrence, quien tras darle el pésame a Maria por su pérdida, le ofrecerá un sitio para vivir, hasta que German entra en escena y se hace cargo de la situación haciéndole a Maria una proposición que le cambiará la vida. Puede elegir entre ir a un orfanato, donde muy probablemente sea adoptada por una familia, o convertirse en su aprendiz, convirtiéndose en una cazadora y erradicando las bestias que infectan Yarnan. La elección es bastante obvia para nosotros, pero German se sorprende ante la determinación de la pequeña al aceptar ser su aprendiz y unirse a la cacería. Tras esta escena, pasamos a ver a Lady Maria en acción, deshaciéndose de un par de monstruos con suma facilidad, e informándonos a través de sus pensamientos que así es como comenzó su descenso a la locura. En el tercer capítulo, Bingerwend se nos introducirá a dos personajes que igual os suenan de algo, Ludwig y Walter, quienes se presentan ante Maria para llevar a cabo su primera cacería, a fin de probarse. A partir de aquí se nos irán presentando los hechos del lore, haciendo flashbacks cuando sea necesario, y permitiéndonos conocer un poco más a Lady Maria, desde su iniciación como cazadora hasta sus escarceos amorosos y éxito con las mujeres, pasando por los hechos que todos conocemos gracias al DLC de Bloodborne. Lady Maria and the Old Hunters es un manga que, si bien como su autor afirma es un fan manga, bien podría pasar como un manga oficial, no solo porque respeta mucho el arte original de From Software, y va mejorando capítulo a capítulo, siendo un poco regular al inicio y realmente parecido a partir del capítulo 30 en adelante, sino porque las explicaciones que ofrece para los hechos que vemos son bastante plausibles, llenando los huecos argumentales que ya comenté al principio. También podríamos decir que este es un manga bajo pedido, pues como el propio Kizeakfile, espero haberlo pronunciado bien, nos recuerda en cada capítulo, este manga solo es posible gracias a los Patreons que apoyan el proyecto. Y viendo que actualmente cuenta con más de 65 capítulos,
podríamos decir que no le va nada mal. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo acaba la interesante historia de Lady María, apoyad al autor, tanto en Webtoon así como en Twitter, ahora llamado X, donde también publica algún que otro adelanto. Además, apoyando el proyecto, accederéis a la versión sin censura del mismo, ya que tiene varias escenas suculentas que solo podréis ver pagando. Si no, la censura más evidente aparecerá ante vuestros ojos. En resumen, Lady Maria and the Old Hunters es un excelente manga si queréis ver el lado más humano de María y os interesa expandir su lore. Y sin más que añadir, nos vemos en la siguiente review.